Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Para los que son nuevos, un saludo enorme. Y para los que ya son de la familia, un abrazo aún más grande. Hoy, tengo un vídeo que creo que les va a interesar muchísimo. Ya saben que me encanta compartir con ustedes temas de actualidad, chismecitos, historias que nos hacen reflexionar y, por supuesto, todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. Y hoy nos sumergiremos en la vida de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Muchos de ustedes la conocen por sus increíbles papeles en novelas como Erkenci Kuş, donde nos enamoró con su interpretación de Sanem, y Doğu Unep Kaderindir, donde demostró su versatilidad y profundidad al encarnar a Zeynep. Seguro que se han enamorado de su carisma, su talento y su belleza natural. Pero hoy no solo vamos a hablar de su exitosa carrera, sino que profundizaremos en un momento crucial en su vida, una revelación, algo que la marcó profundamente y que, de alguna manera, transformó el rumbo de las cosas. ¿Están listos para descubrir qué es? Yo también lo estoy. Prepárense para un vídeo lleno de información, emoción, análisis y, por supuesto, un poquito de chisme, pero siempre con respeto y cariño. Hoy nos adentraremos en la vida personal de Demet, explorando un tema que la ha definido y la ha hecho la persona fuerte y talentosa que es hoy en día. Antes de que empecemos de lleno, no se olviden de suscribirse al canal. Es muy importante para mí porque así no se pierden ninguno de mis vídeos, y me ayuda a seguir creciendo y a traerles más y más contenido interesante. Así que, ya saben, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. ¿Ya está hecho? Perfecto. Empecemos. Así que, ¿qué es exactamente lo que quiero contarles sobre Demet Özdemir y esa dura revelación? Bueno, para entenderlo bien, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y sumergirnos en la historia personal de Demet. Demet ha sido siempre muy reservada con su vida privada. Aunque la conocemos por su trabajo, por sus interpretaciones memorables, ella siempre ha mantenido cierta distancia con los medios, protegiendo su intimidad y su privacidad. Es comprensible, ya que el ojo público puede ser invasivo y desgastante. Sin embargo, como cualquier persona, Demet ha tenido momentos difíciles, experiencias que han forjado su carácter, y uno de los más significativos fue, sin duda, el descubrimiento de algo que cambió la forma en la que veía su vida, sus relaciones y especialmente su relación con su familia. Estamos hablando, nada más y nada menos, que del momento en que Demet Özdemir se enteró de la verdad sobre su padre. Para muchos esto puede no ser algo que suene tan impactante, especialmente en una sociedad donde las dinámicas familiares son tan diversas. Sin embargo, en el contexto de su vida, su infancia y su familia, esta revelación tuvo un peso enorme, un impacto profundo y duradero. Demet creció con una narrativa, una historia familiar, una idea de que su padre había abandonado a la familia cuando ella era muy pequeña. Esta ausencia, este aparente abandono, marcó su infancia, sus primeros años de vida, y por supuesto, influyó profundamente en su personalidad, en su percepción del mundo y en la forma en que se relacionaba con los demás, especialmente con figuras masculinas. La ausencia de una figura paterna puede tener múltiples consecuencias en el desarrollo de un niño, desde la inseguridad hasta la necesidad de validación externa, pasando por la dificultad para confiar en los demás. Imaginen el peso emocional que esto puede suponer para una niña pequeña. A lo largo de los años, Demet construyó una imagen de su padre basada en esa ausencia, en esa narración familiar, en lo que se le había contado. Esta imagen, por supuesto, estaba teñida por el dolor, la tristeza y la frustración. Es normal que en situaciones como esta, la información que recibimos de pequeños esté sesgada por las emociones y el dolor de los adultos. Los niños son vulnerables y susceptibles a las narrativas que se les presentan, y en este caso, la historia familiar, la versión de los hechos, estaba marcada por la herida del abandono. Sin embargo, a medida que Demet crecía, a medida que se convertía en adulta, las preguntas, la curiosidad y, sobre todo, la necesidad de comprender se hicieron más fuertes. La madurez trae consigo la capacidad de analizar, de cuestionar, de buscar respuestas, y Demet, siendo una persona sensible, inteligente y con una gran capacidad de introspección, no pudo evitar sentir esa necesidad de entender. Quería saber la verdad completa, la verdad detrás de la historia que conocía, para poder sanar sus heridas y construir una relación más auténtica con su pasado y con su familia. La revelación llegó aparentemente de una manera inesperada.
No voy a entrar en detalles sobre cómo se enteró exactamente, porque eso es parte de su privacidad y no quiero invadirla, ni tampoco quiero especular. Lo importante es que descubrió que la historia que conocía, la historia que le habían contado, no era del todo cierta, no era la única verdad. Se dio cuenta de que la realidad era mucho más compleja, con matices, con detalles, con aristas que nunca antes había imaginado. La vida, como sabemos, rara vez es en blanco y negro. Suele estar llena de grises, de matices, de perspectivas diferentes. Las personas, los eventos, las relaciones son multifacéticos, complejos, y a menudo simplificarlos a una sola versión, a una sola verdad, es un error. ¿Y qué fue lo que descubrió Demet? Básicamente que la versión de la historia que conocía, sobre el abandono de su padre, no era la única verdad. Que la relación con su padre fue mucho más complicada de lo que le habían hecho creer. Que hubo circunstancias, problemas, luchas, dificultades, retos, que moldearon el rumbo de esa relación y que influyeron en su ausencia, en su alejamiento. Quizás hubo problemas económicos, quizás hubo conflictos familiares, quizás hubo presiones externas, o quizás simplemente la inmadurez, la incapacidad de afrontar ciertas situaciones, la falta de herramientas emocionales, llevaron a su padre a tomar decisiones que a ojos de una niña, se tradujeron en abandono. La verdad probablemente residía en una combinación de todos estos factores. Imagínense el impacto que esto pudo tener en ella. De repente la imagen que tenías de alguien, de una persona que creías conocer, cambia por completo. La persona que pensabas que era, resulta ser mucho más compleja, más humana, con sus virtudes y sus defectos, con sus miedos y sus inseguridades. Las emociones encontradas, la confusión, la necesidad de entender, la ira, la tristeza, la decepción, la culpa, la empatía, todo se mezclan en un torbellino emocional. Es un proceso muy difícil, un proceso de duelo por la imagen idealizada, por la idea que tenías de tu padre, y también un proceso de reevaluación, de reconstrucción, de tratar de encajar las piezas de un rompecabezas que parecía incompleto. Es un proceso de sanación, que requiere tiempo, paciencia y sobre todo, mucha valentía para enfrentarse a los fantasmas del pasado. Esta dura revelación, este descubrimiento de la verdad, llevó a Demet a un profundo proceso de introspección y sanación. Tuvo que enfrentarse a sus emociones, a sus miedos, a sus heridas, a las inseguridades que había arrastrado durante años. Tuvo que aprender a perdonar, a comprender, a empatizar, y a aceptar la realidad, por cruda que fuera. No fue un camino fácil, por supuesto. No es fácil confrontar la verdad, especialmente cuando ésta contradice las creencias y los sentimientos que has construido a lo largo de tu vida. Pero fue un camino necesario, un camino imprescindible para poder avanzar, para poder sanar y para poder construir relaciones más auténticas y saludables con su familia. Imaginemos las conversaciones, los momentos de silencio, las lágrimas derramadas, las noches de insomnio, la búsqueda de respuestas, la necesidad de entender y de encontrar la paz. Es un proceso largo y doloroso, pero también un proceso de crecimiento, de aprendizaje y de transformación. Muchos de ustedes seguramente se estarán preguntando cómo afectó esto a Demet. ¿Cómo impactó esta revelación en su vida, en su carrera, en su forma de ser? Bueno, como cualquier persona que pasa por una experiencia así, tuvo un impacto profundo y significativo en su vida. En primer lugar, la hizo más fuerte. La obligó a enfrentarse a sus demonios, a sus miedos, a sus inseguridades, y a sacar lo mejor de sí misma. La resiliencia, la capacidad de sobreponerse a la adversidad, de aprender de las experiencias dolorosas y de salir fortalecido de ellas, es una cualidad que Demet ha demostrado tener de sobra. Esta experiencia la convirtió en una persona más fuerte, más resiliente, más consciente de sí misma y de su potencial. En segundo lugar, la hizo más empática. La ayudó a entender mejor el dolor de los demás, la complejidad de las relaciones familiares, las diferentes perspectivas, y la importancia de la comunicación, del diálogo y de la comprensión mutua. Aprendió a ponerse en el lugar del otro, a escuchar, a empatizar, a comprender las motivaciones y las circunstancias que pueden llevar a las personas a tomar ciertas decisiones. Esta empatía, sin duda, se reflejó en su trabajo como actriz. Le permitió conectar aún más con sus personajes, con sus emociones, con sus historias, con sus luchas y sus anhelos. Pudo interpretar papeles más complejos, más profundos y más conmovedores, con una mayor capacidad para transmitir las emociones y para tocar el corazón del público. Su actuación se enriqueció, se profundizó, se volvió más matizada y más real. Y por último, esta revelación la ayudó a construir una relación más sana y auténtica con su padre.
No voy a decir que todo fue perfecto, que fue fácil o que se solucionó de la noche a la mañana. La sanación de heridas profundas lleva tiempo y a menudo es un proceso continuo, un trabajo de toda la vida. Pero el hecho de poder hablar, de poder entender, de poder perdonar, de poder construir un puente de comunicación, de poder tender la mano y buscar la reconciliación, fue un paso enorme para ambos. Les permitió reconstruir una relación basada en el respeto, en el amor, en la aceptación y en la comprensión, aunque sea de una manera diferente a la que habían imaginado. La relación padre-hija es una de las relaciones más importantes en la vida de una persona. La ausencia del padre, la falta de amor paterno, el abandono, pueden dejar heridas profundas que tardan mucho en sanar. Pero al mismo tiempo, la posibilidad de reconstruir esa relación, de encontrar la comprensión, el perdón y el amor, puede ser una fuente inagotable de felicidad y de crecimiento personal. Es importante destacar que esta historia no es solo sobre Demet Özdemir, sino que también es una reflexión sobre la importancia de la comunicación, del perdón, de la comprensión y de la búsqueda de la verdad en las relaciones familiares. Nos enseña que a veces las historias que conocemos, las versiones que nos cuentan, no son la única verdad, y que es fundamental buscar, indagar, cuestionar, escuchar a todas las partes y tratar de entender las diferentes perspectivas. Nos demuestra que es posible sanar, que es posible superar el dolor, que es posible encontrar la paz interior y que a pesar de las dificultades, siempre hay una oportunidad para construir relaciones más auténticas, más significativas y más saludables. La historia de Demet es un ejemplo de resiliencia, de valentía, de perseverancia, y de cómo podemos transformar el dolor en fuerza, en crecimiento personal, y en la capacidad de amar y de ser amados de una manera más profunda y genuina. Es un recordatorio de que las familias son complejas, que las relaciones son difíciles, y que la comunicación y la comprensión son claves para superar los obstáculos y para construir puentes entre las personas. Es un mensaje de esperanza que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones familiares y a valorar la importancia del perdón, de la empatía y de la búsqueda de la verdad. En resumen, la dura revelación que cambió la vida de Demet Özdemir fue el descubrimiento de la verdad sobre su padre, una verdad que iba más allá de la narrativa del abandono. Un descubrimiento que la llevó a un profundo proceso de sanación, de comprensión, de introspección y de reconstrucción de sus relaciones familiares, especialmente con su padre. Un proceso que la hizo más fuerte, más resiliente, más empática, y que le permitió crecer tanto personal como profesionalmente. Un proceso que le enseñó la importancia de la comunicación, del perdón y de la búsqueda de la verdad. Un proceso que la convirtió en la mujer que es hoy, en la actriz que admiramos, y en la persona que inspira a tantos. Este proceso, esta experiencia transformadora ha moldeado su personalidad, su forma de actuar, su manera de ver el mundo, y su capacidad para conectar con el público. Ha aprendido a usar su voz, a expresar sus emociones, y a contar historias que resuenan en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y hablando de su carrera, es imposible no mencionar su increíble trayectoria. Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde la romántica y soñadora Sanem de Erkencikus hasta la valiente y decidida Zeynep de Doğu Kaderindar. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios y nominaciones, y su popularidad ha trascendido las fronteras turcas, convirtiéndola en una estrella internacional. Pero más allá de su éxito profesional, lo que realmente destaca de Demet es su autenticidad, su humildad y su cercanía con sus fans. Es una persona que se preocupa por los demás, que utiliza su plataforma para promover causas importantes y que siempre se muestra agradecida por el apoyo que recibe. En definitiva, la historia de Demet Özdemir es una historia de superación, de resiliencia, de amor y de esperanza. Es una historia que nos enseña que a pesar de las dificultades, siempre es posible encontrar la luz al final del túnel, que siempre es posible sanar las heridas del pasado y que con valentía y determinación, podemos construir una vida plena y feliz. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante, revelador y sobre todo, que les haya tocado el corazón. Me encanta compartir este tipo de historias con ustedes, porque creo que nos ayudan a reflexionar, a aprender, a crecer como personas, y a valorar la importancia de la empatía y la comprensión. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por su tiempo, por su cariño, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta comunidad. Ya saben que sin ustedes, este canal no sería posible. Me encanta leer sus comentarios, sus mensajes, sus opiniones, y me siento muy afortunada de poder conectar con ustedes a través de estas historias.
Así que por favor déjenme saber qué les pareció este vídeo, qué opinan sobre la historia de Demet, qué reflexiones les generó y si tienen alguna pregunta, sugerencia o cualquier cosa que quieran compartir conmigo. Me encanta leerlos. Quiero también animarlos a que si se sienten identificados con la historia de Demet, o si han pasado por situaciones similares en sus propias vidas, busquen ayuda profesional, hablen con alguien de confianza, y se permitan sentir y procesar sus emociones. Sanar las heridas del pasado es un proceso que requiere tiempo, pero es un proceso que vale la pena, y que puede transformar sus vidas de manera positiva. Y ahora, para terminar, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, de comentar, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y de activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Eso me ayudaría muchísimo, y me motivaría a seguir trayéndoles contenido interesante y emocionante. Recuerden que la vida es un viaje, lleno de altibajos, de momentos felices y de momentos difíciles. Pero a pesar de todo, siempre hay una oportunidad para aprender, para crecer, para sanar y para ser felices. Un beso enorme para todos, lleno de cariño y de buenas vibras. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre busquen la verdad, busquen la luz, y nunca dejen de creer en ustedes mismos.